¿Sabías que existe una red secreta que une África y la diáspora afroamericana, desafiando 400 años de separación y dominio externo? Esta red, tejida en la sombra durante generaciones, representa mucho más que un simple lazo cultural. Es la demostración viva de que hay fuerzas históricas que ni la opresión ni el tiempo han podido destruir por completo. Desde que la esclavitud y el colonialismo arrancaron a millones de personas de su tierra madre, intentaron borrar los lazos familiares, suprimir lenguas y debilitar una fuerza colectiva que podía cambiar el curso de la historia. Durante siglos, se esforzaron en mantener a África y sus descendientes divididos y vulnerables. Los barcos negreros no solo transportaron cuerpos, sino que también intentaron sepultar memorias, historias y sueños. Para comprender la magnitud de este esfuerzo, basta recordar la brutalidad de la trata transatlántica de esclavos. A lo largo de más de 4 siglos, millones de africanos fueron arrancados de sus aldeas y obligados a cruzar el Atlántico en condiciones infrahumanas. Familias enteras fueron separadas, los nombres originales prohibidos y reemplazados, y las lenguas ancestrales prohibidas bajo amenaza de castigo. En plantaciones de algodón en el sur de Estados Unidos, en minas de oro en Brasil y en cañaverales del Caribe, la estrategia era clara: dividir para dominar. Sin embargo, esos lazos nunca se rompieron por completo. A través de susurros, canciones y relatos, las abuelas africanas protegieron nombres y memorias, aguardando el día del reencuentro. Un secreto transmitido en silencio, cruzando océanos y generaciones. Por ejemplo, en Jamaica y Cuba, las religiones africanas sobrevivieron disfrazadas bajo santos católicos. Canciones yorubas, cuentos ewe y proverbios ashanti viajaron de boca en boca, resistiendo la represión. En Brasil, el candomblé y la capoeira fueron refugios de identidad y resistencia, recordando a todos que la raíz africana seguía viva, incluso si las cadenas intentaban negarla. Hoy, ese silencio ha terminado. Por primera vez, un líder africano se dirige de manera directa a la diáspora afroamericana, no con promesas vacías, sino con un mensaje claro y arriesgado. Seguimos siendo una familia, y ha llegado la hora de la reunificación. Detrás de las cámaras y protocolos, se está gestando un plan confidencial para restaurar conexiones y forjar alianzas inéditas. No se trata solo de visitas ceremoniales. Hablamos de inversiones, proyectos conjuntos y el intercambio de saberes con un objetivo: empoderar a la comunidad global negra, recuperar recursos y sanar heridas históricas. Para entender el poder de estos gestos, basta recordar el impacto de la visita de Kwame Nkrumah a Harlem en los años 60 del siglo pasado. El líder ganés no solo saludó a multitudes, sino que invitó a ingenieros y médicos afroamericanos a participar en la construcción de la nueva Ghana independiente. Aquella semilla, aunque sofocada por la Guerra Fría, ahora germina de nuevo con más fuerza y alcance global. Si este movimiento permanece en las sombras, las comunidades negras seguirán siendo divididas y explotadas por sistemas que se benefician de su talento y riqueza, mientras ellas reciben migajas. Ignorar la verdad perpetúa la dependencia. Abrazar la unión puede significar, por fin, libertad y poder real. ¿Cómo fue posible llegar a este punto de reconexión tras tanto tiempo? Es momento de descubrir el origen de esta revolución silenciosa. Para entender cómo surgió esta red secreta, debemos mirar atrás, a los primeros días de resistencia y nostalgia en ambos continentes. Allí se plantaron las semillas de la reunificación que hoy comienza a florecer. Las estrellas y los cantos mantenían viva la esperanza. ¿Cómo sobrevivió la identidad a pesar del océano, a pesar del robo y el silencio? Hubo noches interminables en que el sueño era una fantasía lejana. Desde Ouagadougou veía imágenes de protestas afroamericanas en Estados Unidos y sentía un dolor idéntico al nuestro en África. Aunque el mar separaba nuestros cuerpos, la lucha por dignidad y justicia ardía en ambas orillas. Lo que encendía Minneapolis también quemaba nuestros corazones.
En esas madrugadas, llamaba a mi abuela. Ella era más que familia. Era guardiana de nuestra memoria oral, la que sostenía la historia de quienes fuimos y de quienes nos arrebataron. Su voz, fragilizada por los años y la nostalgia, repetía una promesa sagrada. Nunca olvides a tus hermanos del otro lado del agua. Cada generación cantaba para los hijos robados, miraba a las estrellas y reservaba un sitio vacío en la mesa. Estaban convencidos de que la sangre y la memoria eran más poderosas que cualquier frontera impuesta. Así, la esperanza sobrevivió a la separación forzada y al silencio que intentaron imponernos durante más de 400 años. Esa separación nunca fue casual. Fue calculada minuciosamente por quienes temían el poder de una familia negra unida. Mantenernos divididos era su mejor estrategia para garantizar que jamás fuéramos lo suficientemente fuertes para reclamar lo que nos pertenece, ni en África ni en América. La distancia, el idioma, la desconfianza, todo planeado para impedirnos preguntar cómo volver a encontrarnos. Aquí es importante recordar el ejemplo de Haití. Tras la Revolución de 1804, las potencias occidentales intentaron aislar a la nueva nación negra, temiendo el impacto de su ejemplo. Se prohibieron intercambios, se impusieron bloqueos y se promovió la desconfianza entre los pueblos afrodescendientes y africanos. El miedo a la unión siempre fue la principal herramienta de los poderosos, pero la resistencia viajaba en secreto. En plegarias susurradas, canciones prohibidas, gestos cotidianos que afirmaban silenciosamente: aquí seguimos, no te hemos olvidado. El dolor era compartido, pero también lo era la voluntad de no dejar que la historia se escribiera solo desde afuera. En los últimos años, la tecnología y el azar han comenzado a abrir grietas en ese muro. Conversaciones nocturnas entre descendientes, preguntas jamás pronunciadas antes, recuerdos que resurgen al compartir historias con desconocidos que resultan familia. Los primeros puentes se construyen palabra por palabra, abrazo por abrazo, aunque el miedo y la desconfianza todavía pesen. Por ejemplo, redes sociales como Facebook y WhatsApp han permitido a familias separadas por siglos reencontrarse. En 1999, un proyecto llamado African Ancestry conectó a afroamericanos con aldeas en Ghana usando pruebas de ADN, transformando reuniones familiares en reencuentros intercontinentales. Lo que arriesgamos es inmenso. Si olvidamos de dónde venimos y no reconocemos cómo nos manipularon, nunca sanaremos las heridas ni construiremos el poder real que nos corresponde. No es solo nostalgia. La memoria es una herramienta de resistencia y de futuro. Pero la memoria, para ser útil, debe transformarse en acción. Todo comienza con una pregunta imposible. ¿Y si nunca hubieran logrado separarnos del todo? A puerta cerrada y bajo miradas vigilantes, nacen alianzas que inquietan a bancos y embajadas. ¿Por qué tanto temor a la unidad negra? La sospecha crece en los pasillos del poder. ¿Qué puede ocurrir si quienes fueron separados durante siglos deciden reencontrarse? Todo cambió con una carta. La doctora Aisha Williams, tras años escarbando en archivos y relatos dispersos, logró dar con el pueblo de sus ancestros en Burkina Faso. Halló nombres, historias y linajes olvidados. Pero quedaba un abismo. ¿Cómo volver tras 400 años de destierro forzado? ¿Cómo se regresa a casa cuando todo el sistema ha intentado borrar el recuerdo de tu hogar? Entonces llegó la respuesta menos esperada. El presidente del país la recibió con palabras que rompieron siglos de distancia. No eres extranjera, eres hija. Aquella frase cruzó océanos y corazones. Por primera vez, miles sintieron que el regreso era posible, que la puerta estaba entreabierta para todos los expulsados por la historia. Así nació lo impensable, la reunión. Convocatorias secretas, lejos de la prensa y del ruido, comenzaron a llegar a médicos, ingenieros, artistas, empresarios y líderes afrodescendientes de todos los rincones. Ya no era un sueño vago, sino una red real, tejida en el anonimato, enlazando talento y recursos desde Atlanta hasta Ouagadougou.
Para ponerlo en perspectiva, es como si tras siglos de silencio, las piezas de un rompecabezas comenzaran a reunirse espontáneamente. Imagina a un ingeniero en Lagos colaborando en tiempo real con una científica de Houston, desarrollando tecnologías de purificación de agua que benefician a ambos lados del Atlántico. O piensa en una artista del Caribe que, al descubrir su ascendencia Ashanti, viaja a Ghana y encuentra inspiración para una obra que luego gana reconocimiento internacional. Los primeros viajes fueron en grupos pequeños, discretos. Profesionales cruzaron el Atlántico en silencio para compartir saber y experiencia en tecnología, medicina, educación, energía y finanzas. Cada encuentro era un acto de sanación. Allí, nadie era minoría ni debía justificarse. Muchos, por vez primera, sintieron la normalidad de pertenecer. Estar, por fin, en casa. Pero donde germina la esperanza, crecen también los enemigos. La resistencia fue inmediata. Presiones diplomáticas de países poderosos, amenazas sutiles de organismos internacionales, sabotajes financieros y vigilancia personalizada sobre los involucrados. Las alianzas negras despertaron viejos fantasmas. Embajadas extranjeras activaron sus alarmas para contener el avance. Por ejemplo, tras el anuncio de uno de estos proyectos conjuntos en energía solar entre Burkina Faso y una delegación afroamericana, varios bancos internacionales retrasaron transferencias y exigieron auditorías adicionales. En otra ocasión, una conferencia médica en Dakar que reunía a doctores africanos de la diáspora fue misteriosamente cancelada tras problemas logísticos reportados por agencias extranjeras. El patrón de sabotaje recuerda a lo que ocurrió durante los años 60, cuando los movimientos panafricanistas eran constantemente infiltrados y saboteados por potencias externas. El precio del desafío pronto se hizo sentir en la cima del poder. Llegaron advertencias directas al gobierno y recordatorios sombríos. Recuerden a Sankara. El temor a una nueva generación de líderes africanos dispuestos a romper el ciclo de dependencia y humillación se volvió una amenaza palpable para quienes siempre han controlado los recursos y la narrativa global. Fracasar aquí no solo significaría perder una oportunidad histórica de sanar y construir riqueza propia. Sería condenar a 400 años más de silencio, fragmentación y dependencia. Pero la pregunta resuena cada vez más fuerte. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una verdadera reunificación negra? Mientras la red crece y la presión externa se intensifica, los líderes deben decidir hasta dónde están dispuestos a llegar. El siguiente paso podría cambiar el destino de generaciones. De Silicon Valley a Ouagadougou, de hospitales en Chicago hasta startups africanas, el renacimiento negro ya es un hecho. La reconexión entre África y su diáspora no es nostalgia ni promesa. Es una realidad que sacude los cimientos del mundo. Piénsalo. Empresas tecnológicas fundadas por afroamericanos y africanos ahora suman más de 25,000 usuarios activos, dispersos en 6 países del continente. Startups que mezclan la creatividad de Oakland con la resiliencia de Nairobi resuelven viejos desafíos, por primera vez, desde la mirada y las manos negras. Para ilustrar, mira el caso de AfriTech Connect, una plataforma digital fundada por un programador de Atlanta y una ingeniera de Lagos. Su app, para pagos móviles, ahora permite a agricultores en Ghana y pequeños comerciantes en Detroit enviar y recibir dinero en segundos, sin intermediarios europeos ni tarifas abusivas. Este tipo de herramientas, diseñadas a partir de necesidades y experiencias propias, están cambiando la economía local y global. El cambio va mucho más allá. Instituciones de salud africanas lanzaron convocatorias y, en menos de un año, más de 500 personas profesionales afroamericanas solicitaron regresar para aportar sus conocimientos en hospitales de Ghana, Senegal y Burkina Faso. No son viajes de caridad, es migración estratégica, con contratos justos y roles de liderazgo compartido. Un ejemplo concreto es el de la doctora Cassandra Jones, quien tras décadas en hospitales de Nueva York, ahora dirige un programa de salud materno-infantil en Senegal. Allí, junto a colegas locales, ha reducido la mortalidad neonatal en un 20% en solo un año,
gracias a la combinación de tecnologías estadounidenses y saberes tradicionales africanos. La red impulsa proyectos de energía solar, acceso a agua potable y plataformas educativas creadas por y para personas negras. En comunidades rurales antes aisladas, niñas asisten a escuelas financiadas por la diáspora, mientras jóvenes africanos reciben mentoría desde Atlanta y Nueva York. Toma el ejemplo de la escuela Ubuntu en Burkina Faso. Financiada colectivamente por familias afrodescendientes de Chicago, la escuela ofrece educación bilingüe en francés y moré, enseña historia africana real y conecta a sus estudiantes con mentores de la diáspora. En solo 3 años, el rendimiento académico superó al promedio nacional y ya ha enviado a sus primeros graduados a universidades de Ghana y Sudáfrica. Pero ojo, esto no es filantropía, es copropiedad y codiseño. Cada proyecto, cada empresa, cada hospital, nace con la visión de que el beneficio y el control permanezcan en manos de la comunidad negra global, no en fundaciones externas ni gobiernos ajenos. De hecho, los estatutos de muchas de estas iniciativas prohíben expresamente la venta de acciones a empresas multinacionales. Los beneficios se reinvierten en becas, microcréditos y fondos de emergencia para apoyar a nuevos emprendedores dentro de la red. Este modelo provoca algo aún más profundo: el nacimiento de un nuevo sentimiento de pertenencia y dignidad. Por primera vez en siglos, miles de personas negras sienten que no tienen nada que demostrar. No piden permiso para existir, ni justifican su talento ante nadie. Las heridas invisibles empiezan a sanar, solo por saberse parte de una familia con raíces y destino común. El ejemplo se expande. Desde Brasil, el Caribe y Europa, llegan delegaciones afrodescendientes para estudiar cómo replicar este ecosistema de alianzas, inversión y orgullo colectivo. El viejo triángulo de la diáspora se transforma en un círculo de poder compartido. Las grandes instituciones afroamericanas, como universidades y fundaciones históricas, han dejado de actuar aisladas. Ahora exigen colaboración sistemática con gobiernos y empresas africanas. Ya no es cuestión de buenas intenciones individuales. Es un movimiento estratégico que se consolida como bloque global. Por ejemplo, la Universidad de Howard firmó en 2023 un acuerdo de intercambio de estudiantes y profesores con la Universidad de Ouagadougou. Ahora, cada año, decenas de jóvenes viajan en ambos sentidos, creando redes de colaboración científica y empresarial que no dependen de instituciones externas. Imagina el futuro que ya se está gestando. Estudiantes cruzan el Atlántico no solo para aprender, sino para reinventar sus raíces. Empresarias invierten lo aprendido en Wall Street en proyectos de propiedad colectiva. Jubilados encuentran en África la oportunidad de dejar un legado. Jóvenes que, por primera vez, ven que reconstruir puentes no es utopía, sino tarea en marcha. Visualízalo. Una arquitecta afrobrasileña diseña viviendas sostenibles en Bamako, con materiales locales inspirados en técnicas tradicionales, mientras un joven de Harlem crea una plataforma de microcréditos para mujeres emprendedoras en Burkina Faso. El intercambio ya no es vertical ni asistencialista. Es colaboración entre iguales. Pero todo esto es real y, al mismo tiempo, frágil. El mayor riesgo es retroceder hacia la fragmentación, dejarse intimidar por viejos poderes o conformarse con migajas disfrazadas de inclusión. El desafío es sostener el compromiso y el coraje para que este renacimiento no sea solo un episodio, sino el inicio de una nueva era negra. Entonces surge la pregunta decisiva: ¿cómo transformamos este despertar en una fuerza diaria, más allá de gestos simbólicos y titulares efímeros? Hay una respuesta, y en ella, la clave del futuro. Hay una fórmula secreta que ya está siendo puesta a prueba. El siguiente paso es entender cómo puede multiplicarse, sin perder lo que la hace verdaderamente poderosa. Ya no se trata de pedir permiso, sino de ocupar el lugar que durante casi 4 siglos fue negado. El renacimiento africano ha dejado de ser solo una promesa. Hoy es una realidad visible. Hay rutas ya abiertas, ejemplos vivos y pioneros que han demostrado que la reconstrucción de la familia africana global está ocurriendo, aunque muchos no quieran verlo.
África no espera salvadores ni busca limosnas. Lo que necesita es el regreso, aunque sea simbólico, de una familia dispersa que ahora cuenta con saberes, capital, redes y experiencias capaces de transformar destinos. Piensa en el potencial de una diáspora que trae innovación, recursos y visión, construyendo sistemas propios que duren generaciones y beneficien de forma directa a las comunidades negras, sin intermediarios. Para concretar este renacimiento, existen pasos prácticos. Primero, informarse. Plataformas como Black Star Network y African Diaspora News Channel ofrecen información actualizada sobre proyectos, becas y oportunidades de colaboración. Segundo, crear o sumarse a redes existentes, como el African Diaspora Forum, que conecta profesionales de ambos continentes. Tercero, invertir en proyectos de la red, incluso con pequeñas aportaciones, a través de fondos comunitarios o plataformas de crowdfunding afrocentradas. La invitación no exige renunciar a la identidad americana. Más bien, propone expandirla, volverla puente vivo entre continentes, capaz de transformar ambos mundos. Ser afrodescendiente puede significar ser arquitecto de nuevos sistemas. Invirtiendo, educando, colaborando o simplemente atreviéndose a verse como parte activa en la reconstrucción. No es obligación, sino decisión. Puedes optar por seguir siendo espectador de sistemas ajenos o convertirte en protagonista de una historia inédita. Los compromisos posibles son muchos. Compartir oportunidades, invertir en proyectos reales, crear redes profesionales entre continentes, colaborar en iniciativas tecnológicas o sociales, o incluso iniciar un viaje personal para reconectar con tus raíces. No hace falta un gesto heroico. A veces el cambio comienza compartiendo una historia, haciendo una pregunta incómoda en una reunión, o apoyando a una empresa africana desde cualquier rincón del mundo. Cada acción suma. Cada lazo que se reconstruye debilita la narrativa de separación y siembra dignidad fresca. El riesgo de la pasividad es evidente. Quien no actúa sigue atado a sistemas diseñados por otros. Tomar la iniciativa es apropiarse del propio destino, reclamar una dignidad que no necesita permiso, y abrir caminos para las siguientes generaciones. Ahora el camino está trazado. El asiento reservado espera. Solo falta la decisión personal. El momento de elegir ha llegado. Pero elegir no es sencillo cuando el peso de la historia y la distancia aún se sienten. ¿Qué sucede cuando las fuerzas externas intentan frenar este renacimiento silencioso? El reencuentro ha comenzado. ¿Te atreves a ocupar el lugar que tu familia reservó para ti durante casi 400 años? Hoy, la historia nos concede una sola oportunidad. Cerrar por fin el círculo de la deuda. No basta con palabras, hacen falta hechos. Las puertas que parecían cerradas eternamente se están abriendo. El tiempo de la distancia forzada llegó a su fin. Familias, talentos y recursos se entrelazan de nuevo, tejiendo una red que nadie podrá romper. No es un sueño abstracto, ni solo nostalgia. Es un movimiento real. Alianzas pioneras, inversiones audaces y una excelencia negra que desafía todo lo que declararon imposible. Somos testigos de la reparación de heridas ancestrales, pero también del surgimiento de poder, riqueza y nuevas formas de sanación. Los nombres de quienes nos precedieron, antes silenciados, ahora regresan con firmeza para reclamar su lugar en la historia que juntos estamos reescribiendo. Pero esta ventana no permanecerá abierta para siempre. Ignorar el llamado es dejar que otros decidan una vez más nuestro destino. Es renunciar a la sanación, a la prosperidad y a la transformación de nuestras comunidades y familias. El costo de la inacción es perpetuar el silencio y la separación, justo cuando todo lo necesario para el reencuentro ya está en movimiento. Hoy tienes en tus manos la llave por la que tus abuelos y abuelas rezaron. Este es el momento de aceptar el reencuentro y aportar tu voz, tu talento y tu energía, para que la red entre África y su diáspora florezca como nunca antes. La mesa está servida, el lugar es tuyo,
y nuestra familia extendida te espera para reconstruir juntos un destino digno y poderoso. La historia nos mira. Ser parte de este renacimiento no es una sugerencia, es una convocatoria urgente. Da el primer paso, responde, conecta y actúa. Porque cada nuevo vínculo suma fuerza al cambio imparable que ya